Y como les dije al principio, durante las últimas semanas hemos visto prácticamente una invasión, podemos decir, bueno, una multitud de fotos transformadas en dibujos con distintos estilos, imágenes creadas, realizadas por inteligencia artificial. Y para poder pensar un poquito qué pasa detrás de todo esto, ¿no? Quise invitar a alguien que quiero mucho, con quien he trabajado y además a quien admiro porque es realmente una persona que sabe mucho de todo esto y es Micaela Sánchez Malcom. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mica? Buenas Hola, tardes. Ana, buenas ¿Cómo tardes. andás? Lindo verte por acá. Lindo, muy lindo, tal cual. Bueno, Mica, ¿qué hay detrás de todo esto? Hemos visto en las últimas 2 semanas una cantidad de fotos transformadas por la inteligencia artificial, donde además se generó un debate, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? ¿Por qué estamos en cada uno de estos pedidos, digamos, de transformación de fotos o de generación de imágenes a partir de la inteligencia artificial? ¿Está pasando algo con el agua? ¿No? ¿Querés que empecemos por algún lado? Digo, porque es algo tan amplio, ¿no? Y que para muchos tan desconocido que a veces es importante, ¿no? Empezar desde Desde cero. algún lugar. Sí, 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 desde algún lugar. La realidad es que con la inteligencia artificial está pasando un poco de todo, ¿no? Depende desde qué perspectiva pensemos este fenómeno que está tan en boca de todo el mundo. Vamos a encontrar reflexiones, oportunidades y también desafíos o riesgos o condicionamientos que es importante que tengamos en cuenta. Pero tal vez para tratar de empezar por lo más básico o lo más sencillo, actualmente muchas personas, muchísimas personas, tenemos al alcance diferentes herramientas de inteligencia artificial que básicamente nos permiten hacer un requerimiento, pedir una tarea y que la inteligencia artificial procese en tiempo real, muy velozmente y con mucha capacidad de exactitud, la resolución de esa tarea que nosotros les estamos pidiendo. Esta tarea puede ser de índole de imágenes, de videos, de cálculos, de desarrollo de software, de desarrollo de aplicaciones, de cálculos matemáticos, de desarrollo de textos, de investigación académica, estudios sobre salud, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las dimensiones en las cuales hemos generado datos. ¿Qué es lo que hay detrás de toda la IA? Básicamente hay datos. Claro. Muchísimos volúmenes de datos que fueron generados durante los últimos años, sobre todo, que fueron almacenados, que están siendo procesados y que fueron también extraídos de la actividad que cada uno y cada una de nosotras hace y sube a diferentes plataformas vinculadas a Internet. Sumado a esto, gran cantidad obviamente de documentación que hoy por hoy se puede digitalizar, se puede procesar y se puede disponibilizar en un proceso que se llama datificación, ¿no? En términos generales. Claro. Que estén disponibles todos esos datos en algunos servidores impresionantes, pero concentrados en pocas empresas, hacen que nosotros y nosotras podamos hacer una búsqueda o hagamos un requerimiento de algo y en tiempo real se nos devuelva una respuesta a un documento, un archivo bastante cercano a lo que nosotros estamos pidiendo. Y en vinculación con lo que vos preguntabas recién respecto a qué pasa con el agua, así como pasa con el agua, te puedo poner también el punto de qué pasa con la electricidad, Te iba a la decir. energía eléctrica. Sí. Cada uno de estos requerimientos que nosotros hacemos en Internet implica poner en juego este volumen de datos, implica poner en juego un montón de infraestructuras, de servidores, de fierros que se ponen en juego para poder elaborar ese requerimiento y ofrecernos el producto. Claro. Y en comparación a cualquier búsqueda que hagamos en Internet, que también pone en juego una serie de recursos. Digo, porque para poder, digamos, por un lado podemos preguntarle, como hacíamos a Google, digo, las preguntas que la gente suele hacer. Esto estamos hablando de
ChatGPT, estamos hablando de, bueno, en su versión china, de este tipo de inteligencia artificial que muchos lo tienen inclusive en el celular, los chicos lo tienen, y de hecho esto que decías vos, ¿no? Pedirles desde una tarea a resolver cuestiones más simples hasta cuestiones más complejas. Exactamente, lo tenemos al alcance de la mano porque hay soluciones de inteligencia artificial vinculadas con las redes sociales que más usamos. Están en WhatsApp, están en Instagram, están en Facebook, también están en Google. Cuando hacemos una búsqueda en Google, cualquier consulta que queramos hacer, la primera respuesta que ofrece el buscador es una respuesta generada por inteligencia artificial, que en este caso es Gemini, que es la plataforma de grande modelo de lenguaje de Google. Entonces, la primera perspectiva, el primer acercamiento a la información que tenemos casi a través de todos los medios está siendo generada por soluciones de IA. Y ahí, sumado a que consume 10 veces más que otras búsquedas que hacemos en Internet, hablo de recursos, ¿no? También se da una unificación de información, una homologación de los discursos que se homogeneizan mucho, que eso también supone un riesgo, porque antes nosotros buscábamos un texto, una noticia sobre un tema, algún dato científico en Google y por lo general buceábamos dentro de una serie de resultados. Ahora, la primera respuesta que obtenemos es una respuesta elaborada, descriptiva, bastante masticada, que nos ofrece directamente una solución de inteligencia artificial. Pero también esta respuesta está plagada de sesgos, ¿no? No nos podemos olvidar de que es una partecita de los datos lo que nos muestran. Te iba a decir que inclusive hasta podés formatear vos, no sé, te da opciones, ¿no? Quiero con tales características, con un lenguaje más informal, de tal manera, incluyendo tal otro tema. Digo, uno también puede formatear eso, pero es importante esto que vos señalás, Mica, de que el recorte o la construcción que hace IA es una construcción también, y en ese sentido hay que estar atentos y alertas a eso. Es una construcción, es un recorte entre muchos posibles, de igual forma que si nosotros redactáramos un texto sería un recorte de entre muchos posibles. Totalmente. El tema es entender que esto ocurre realmente así, entender que no es un resultado ecuánime, con comillas, sino que nosotros y nosotras, si bien podemos aprovechar este tipo de soluciones para hacer mejores trabajos, hacerlos más rápidamente, sumar más fuentes en tiempo real, si estamos construyendo un documento, si estamos haciendo una prueba para el colegio, si estamos resolviendo algún documento de trabajo, bueno, bien, tenemos que sumar fuentes, que son las fuentes que nos validan el trabajo que estamos haciendo o el examen que estamos rindiendo en este caso. Me preguntaba en la semana esto de la realidad dibujada por ChatGPT. ¿Qué pensás de todo esto? Que era un poco lo que yo veía, digo, está inundado, no sé, Instagram por todas estas fotos transformadas en dibujos. Bueno, ahí yo creo que es un fenómeno bastante interesante porque se juntan varias cosas. Primero, como esta moda de generar imágenes rápidamente con IA, porque estamos un poco todos y todas experimentando, y hay algo que se juega de lo lúdico, ¿no? De lo divertido, de la experimentación. Y por otro lado, se juega el involucramiento con una cultura que es muy histórica, que es muy linda, que está muy bien elaborada, que en el caso de las fotos generadas con ChatGPT fueron las de estudio Ghibli, que es un estudio de anime japonés que tiene clásicos como Mi vecino Totoro, como La princesa Mononoke, como El viaje de Chihiro, entre otras grandes películas de la firma, y que ahora estaban disponibles. Y un poco estaban disponibles, y acá volvemos a lo conversábamos al principio, porque desde hace 30 años muchas personas en todo el mundo están subiendo imágenes, recortes de los videos, referencias, dibujos, contenido vinculado a esta estética. Eso hace que además por una serie de disponibilidades que tiene la ley de datos y de propiedad intelectual de Japón, estén disponibles y que sean apropiados y que sean utilizados para brindarnos las imágenes que nosotros ahora creamos, pero que las creamos basándonos en décadas de trabajo y en décadas de contenido del estudio Ghibli. Y digo, cómo se cruzan acá las culturas, ¿no? Digo, este pedido de Occidente, digo, por decirlo, ¿no?
que se cruza, digamos, permanentemente en todo sentido con Oriente y que van de la mano, digamos, para generar nuevos formatos, nuevas propuestas. Digo, ahora el cruce de culturas es cada vez más importante. Sí, realmente nosotros se ha trabajado y se ha estudiado en torno a la globalización sí. y en torno a lo que se denominaba en su momento mundialización, ¿no? Que era como esta globalización más a nivel cultural, de intercambio, que es mucho más veloz. Claramente ahora, con el surgimiento de una herramienta que procesa información de todos lados del mundo y que la mezcla, la combina y nos devuelve imágenes visuales en movimiento, estáticas, documentos, referencias, modos de decir, como decías vos recién, claramente hay una mixtura. Hay también perspectivas, estudios que empiezan a preocuparse en torno a que hay una homogenización, que digamos, utiliza tanto y de igual manera y de igual forma que tiende a haber una homogenización, que es un poco la otra cara de la moneda, en complemento, ¿no?, con la utilización de los recursos, de los datos y de la concentración en muy poquitas empresas que tienen capacidad de poner a disposición estas grandes soluciones o grandes modelos de lenguaje por todos los recursos que supone y que necesita en términos de información, de datos, de capacidad de procesamiento y muchos etcétera. Mica, ¿qué hay detrás? ¿Hay una pelea detrás de ChatGPT y de DeepSeek? Y lo que hay, bueno, se vio muy claro en la semana que estaba terminando. Saben que nosotros en Argentina tuvimos ayer una novedad. Total. Que nos corre respecto a lo que pasa en el resto del mundo. De hecho, lo mencioné al arranque del programa. Tenías una agenda para el sábado y de repente Total. se trastocó completamente. Pero está ocurriendo globalmente. Esta disputa que existe entre Estados Unidos y que se escaló muy rápidamente con la redefinición de la política económica exterior de Estados Unidos con China, los gravámenes y demás, muestra lo que también se ve en plataformas, es decir, ChatGPT irrumpió como una IA generativa de muy fácil acceso, de gran cantidad de descargas, que se implementó por más de 100 millones de usuarios activos en tiempo récord, en un mes, y al poco tiempo después, pues meses, irrumpe DeepSeek, que supera en un fin de semana la cantidad de descargas que tenía ChatGPT. Una es una empresa estadounidense, que es OpenAI, y la otra es una empresa china. Entonces están constantemente en esta disputa de quién ofrece más, de qué manera, qué procesamientos son más rápidos, más exactos, más efectivos, cuáles se especializan en lenguaje, si se quiere, accesible, plano, humano, cuáles se especializan en cálculos. Digo, están en una escalada que se ve en el mundo real, digamos, u offline también, cuando vemos qué está pasando con la economía, qué está pasando con los aranceles, quién se posiciona en un lado y en el otro, y en esta disputa que como coletazo además nos golpea a todos y a todos los países del globo. ¿Qué tiene o cuáles son las características distintivas de cada una de estas dos, de la china y de la americana, en cuanto a IA? Hay diferentes estudios que las comparan en términos de cómo están conformadas. DeepSeek, cuando surgió, por lo menos desde todos los documentos que publican y que están validados respecto de su desarrollo, tiene un modelo diferente de procesamiento de la información porque tiene como un sistema de expertos. Entonces, ante un requerimiento o una tarea, DeepSeek identifica qué experto o qué grupo de información y de datos pone a jugar para dar una respuesta y no pone en consideración a todo el modelo de lenguaje, a diferencia de lo que pasa con ChatGPT, que hacen una propuesta o un requerimiento y se pone todo en juego, ¿no? Entonces, esto a priori implica menor uso de recursos, de energía, mayor velocidad, y habría allí una comparativa técnica donde DeepSeek superaría a ChatGPT. Y esto tiene un correlato en el costo de desarrollo que tuvieron las dos, con lo cual, para partir de los estudios que presenta DeepSeek, fue mucho más barata o menos costosa llevarla adelante. Después, ChatGPT tiene una performance mejor y más adecuada en la elaboración de textos, que es donde se especializa, Claro. La elaboración de diferentes modismos, estilos, que son mucho más resueltos y mucho más acabados. Y DeepSeek además se basa más en lo que tiene que ver con cálculos matemáticos y con desarrollo, por ejemplo. Mica, esta semana fue el encuentro de mujeres en tecnología, Women in Tech.
Contanos cómo fue ese desarrollo, porque digo, si nos ponemos a pensar en los popes de la tecnología, la mayoría son hombres. ¿Qué está pasando con el posicionamiento de las mujeres en este terreno? Bueno, en el universo, sí, de las tecnologías, la representación de las mujeres es poca. Tenemos una representación que promedia en todo el mundo, te diría, un 30%. Perdón, ahí estamos viendo la convocatoria a Del esta Women in Tech. reunión de mujeres. Reduzcamos brechas, creemos futuro. Era la convocatoria que se hizo el 9 de abril y ahí donde estuviste también. Allí estuvimos, la convocatoria se llevó adelante desde la ONG Géneras. Es un encuentro que se viene realizando desde hace algunos años, esta fue la tercera edición. Perdón, hablabas del 30% de las mujeres participando en tecnología. Alrededor del 30% de las industrias, de las diferentes verticales de tecnología, porque hay muchísimas tecnologías, muchísimos usos y Claro. variantes. Ocupamos el 30% de lugares, que se reduce alrededor del 10% si consideramos lugares de toma de decisión, ¿no? Entonces ahí hay realmente una subrepresentación de las mujeres. La mayoría de los países tienen políticas, herramientas, perspectivas, programas para reducir esto, yo te diría con dos grandes fundamentos. Primero, la necesidad de reducir estas brechas y de generar condiciones de igualdad. Y segundo, porque hay mucha demanda de talentos y de perfiles y de capacidades en la industria que tranquilamente nosotras podríamos suplir y lugares que podríamos ocupar. Entonces hay una preocupación genuina y comercial de la industria en general para que esto efectivamente ocurra. Y además hay mucha capacidad de las mujeres y mucho aporte de valor en términos económicos, de conocimiento, de diferentes modos de trabajo. Y de todo esto se discutió un poco en el Women in Tech, donde trabajamos diferentes instancias de diálogo en un espacio abierto, gratuito, abierto a la ciudadanía, abierto al público, y donde discutimos qué roles cumplimos las mujeres en lugares claves vinculados a la inteligencia artificial, a los videojuegos, a lo que tiene que ver con las cripto, con Bitcoin más en particular, a lo que ocurre en términos de ciberseguridad, a lo que pasa en términos de desarrollo productivo, Claro. incorporación de soluciones de IA y generación de cadenas de valor, qué pasa en Argentina, qué pasa con las mujeres, cómo nos implicamos, qué pasa en diferentes lugares del país, saliendo de una perspectiva más centrada en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, Claro. o en las grandes ciudades de Argentina, o pueden ser Córdoba, Mendoza, Santa Fe, bueno, qué pasa más allá de eso. Y fue un debate muy interesante que además contó con talleres gratuitos para las mujeres que participaron presencial y virtualmente, así que fue una jornada muy linda. Claro, hace muchos años hablábamos ya, ¿no?, de las brechas digitales, de lo que supone el acceso a la tecnología desigual de los distintos países o inclusive dentro de los mismos países, como por ejemplo Argentina, quien vive alejados de las urbes, de los centros, digamos, más concentrados. Hoy además se abren otras brechas, ¿no? En este caso, esta que estás mencionando, la de la participación de las mujeres en este terreno. Sí, yo creo que las brechas son multidimensionales, son multicausales y son siempre complementarias, ¿no? Pero cada vez nos alejan más de las condiciones de igualdad. Como bien vos decís, en Argentina, si bien tenemos una muy buena cobertura de Internet, a diferencia de otros países de la región, Claro. tenemos una cobertura que debe rondar hoy por hoy el 85-90% de la ciudadanía. Tenemos mayor brecha en algunas zonas aisladas, donde no hay tanta densidad poblacional y donde efectivamente cuesta que los mercados vayan, ¿no? Y a esas brechas le sumamos efectivamente las brechas que están vinculadas al uso, a la apropiación, a la vinculación con las tecnologías, que es ahí donde opera muchas veces la autobarrera impuesta, si querés, por las mujeres respecto del universo de la ciencia, la tecnología, la matemática, la ingeniería. Y hay estudios bastante interesantes que dicen que las niñas entre los 6 y los 8 años ya empiezan a verse alejadas de las matemáticas y empiezan a atribuirles a las matemáticas perspectivas y lineamientos vinculados con los nenes y no con ellas. Qué bárbaro. Entonces hay algo que desde la propia escuela, que desde la vinculación con lo lúdico, con los juguetes, con la cultura, hay algo que ya nos aleja hoy por hoy de eso, con lo cual el prestar atención a todo esto tiene que ir a la más temprana edad, porque esto después se traslada a la escuela primaria, a las escuelas secundarias,
ya hay más mujeres en las escuelas técnicas. El Instituto Nacional de Escuelas Técnicas, que es el INET, saca un documento y una proyección que va dando cuenta de cómo evoluciona y cómo se va reduciendo la brecha, porque eso después redunda en que más niñas también estudien diferentes ingenierías, por ejemplo. Claro. Pero además, vinculado a lo que hablábamos al principio, todo este universo de conocimiento, de trabajo y de empleabilidad está en proceso de cambio, además. Totalmente. Porque las soluciones de IA, además, suponen modificaciones, automatizaciones, diferentes necesidades de conocimientos y, a su vez, una homogeneización del resto de las tareas. Con lo cual, el debate que se viene en torno a esto es bastante importante y posiblemente bastante implique también un cambio de paradigma. Mica, muchas gracias por todo lo que nos contaste, por la posibilidad de entender un poquito más todo este mundo que ya está entre nosotros, que lo tenemos a la mano y que a veces cuesta, ¿no? Pensar, bajar un poco y cuestionar todo lo que nos está pasando a nuestro alrededor, que para eso estamos acá en este sábado un poco para debatir, para dialogar, para poder entender. Gracias. Les voy a contar que además Mica tiene un programa en Corta, ¿no? Que se llama Así Control es. más X, con la colega Luli Trujillo, que también la queremos mucho, así que si quieren por YouTube pueden verlas. Gracias, Mica, que tengas un hermoso sábado. Gracias, un beso grande. Chao, un beso.